Hola, bienvenidos amigos, como todas las mañanas, aquí nos encontramos compartiendo con ustedes este proyecto de Vive tu vida con interioridad. Es un proyecto espiritual, un proyecto en el cual buscamos interiorizar nuestra vida, vivir de una manera diferente, buscar soluciones a nuestros conflictos, a nuestras preocupaciones. De eso es que se trata, saber por qué actuamos como actuamos. Ahora, si tú estás feliz, si tú ya estás conforme como estás, pues no te preocupes. Ahí lo estás haciendo, vas bien, excelente. Pero si estás en una búsqueda, si estás anhelando un cambio en tu vida, si estás buscando una respuesta, pues de eso se trata el proyecto de Vive tu vida con interioridad. Es que vamos en un camino. Y el camino tú lo puedes viajar o andar de diferentes maneras. El camino que van dando, tú lo puedes hacer de diferentes formas. Pero hay una manera que yo te propongo y es vivir la vida con interioridad desde el punto de vista espiritual, tomando la espiritualidad como la respiración, porque neuma es aire y neuma es espíritu. Es exactamente eso, es lo más preciso que podemos, como podemos entender lo, de lo del espíritu. Es que tú eres un globo que se infla y se desinfla, se infla y se desinfla. Así eres, permanentemente, constantemente. Esa es la vida espiritual. Si tú no respiras bien, te mueres, te da Alzheimer, te da dolor de cabeza, te mareas. Mire que cuando no se respira bien hay mareo. Te desmayas. O sea, la respiración produce muchísimas cosas, buenas o malas. Cuando se hace bien, pues se produce buena vida. Cuando se hace mal, se produce efectos malsanos, o sea, se vive mal. Por lo tanto, vivir la vida con interioridad es vivir la vida espiritual. De eso, esa es la invitación que yo les estoy haciendo. Es la de empezar a vivir la vida de otra forma, de manera espiritual. Por algo está el espíritu, como también tenemos la parte sensible, la carne, por algo está la carne. Para algo está. Entonces lo mismo, para algo está el espíritu. ¿Y qué es ser espiritual? Ser espiritual es cuando tú tienes buenas relaciones con los demás, con el ambiente. Cuando tú te relacionas bien, eres un ser espiritual. Cuando tú tienes buena salud, eres un ser espiritual. No confunda la salud con la medicina. No te estoy diciendo que si estás enfermo es porque no eres religioso. Religioso eres. Y oras y le pides a Dios y todo. Claro, tienes fe. Pero recuerde que el demonio también cree y tiembla. O sea, por fe no hay preocupación. Pero no eres espiritual. Si tienes mala salud, no eres espiritual. Porque la salud se pierde por la falta de espiritualidad. Cuando uno come mal, cuando respira mal, cuando toma mal agua, el líquido, cuando no hace buen ejercicio y cuando duerme poco o no se tiene una buena disciplina de sueño, pues no se es espiritual, porque la espiritualidad es eso. La espiritualidad es eso. El cristianismo, y por eso ya voy entrando, voy a entrar ya. ¿De dónde viene el cristianismo? ¿Quién creó el cristianismo? Mire, voy a arriesgarme a decir esto para que no te confundas, porque después lo vas a entender. Puede ser que en este momento todavía no lo entiendas. Pero Cristo significa ungido. Cristo. Esa palabra ungido es consagrado. El emperador egipcio era ungido y consagrado. El rey de Babilonia, de Mesopotamia, de los persas, de Sumeria, era ungido y consagrado. Cristo. El de Grecia, los gobernantes de Grecia eran ungidos y consagrados. Tomaban una investidura.
Y voy a explicarlo de Roma, pues el romano era lo mismo. Era ungido y consagrado. Ahora, otro nivel. Ese es el primer nivel. Segundo nivel. En Egipto, ese faraón era hijo de una divinidad. O sea que había que divinizar primero al papá para que el hijo fuera hijo, para que el hijo fuera hijo de esa divinidad. En Babilonia, en Mesopotamia, en Sumeria, entre los persas, exactamente lo mismo. El gobernante era hijo de una divinidad, pero como el papá lo veían ahí, que nació ahí de ese, entonces divinizaban al padre. En Grecia, lo mismo, y en Roma, que les voy a hablar hoy, lo mismo. Había que divinizar al padre para que el hijo fuera hijo de una divinidad. ¿Sí ven? ¿Ven cómo vamos pensando que la palabra Cristo era un término latino? No era un término de hebreo, de los judíos. La palabra Cristo es un término latino. Cuando Pablo habla habla que el Cristo, que rendirle culto a Cristo, o que el Cristo es nuestro Señor, el Cristo, el Señor, el Rey, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Cristo, se está refiriendo a una palabra latina que viene del griego. Christus, ungido, consagrado. Cristo, la palabra Cristo es ungido, es consagrado. El faraón, ungido y consagrado. Porque recuerda que antes del Cristo que conocemos nosotros, pues estuvo el faraón, estuvo el rey y estuvieron los gobernantes griegos y romanos, o el emperador. ¿Sí es? Cristo, ungido, consagrado, el gobernante, el rey de reyes, señor de señores. Era el faraón para Egipto, era el rey para los persas y los de Babilonia y Sumeria, y era el emperador para los romanos. Bueno, Cristo viene de ellos, no es bíblico del Antiguo Testamento. Allá no se hablaba de Cristo por ningún lado. Otros creen que Cristo es por cruz, no se refiere a la cruz. Cruz no tiene nada que ver con Cristo. Jesucristo, el que murió en la cruz. Mucha gente erróneamente piensa eso. No, cruz es otra cosa totalmente distinta. Cristo es consagrado, ungido, un consagrado, un ungido, era el representante de Dios en la tierra. Y ese tenía que ser el faraón, tenía que ser el rey o tenía que ser el emperador. Muy bien. Ahora, Jesús sí es una palabra hebrea. Yoshua. Ese sí viene del hebreo, de los judíos. Es un término de judíos. Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Salvador. Es alguien que viene a salvarnos. Algún día, ¿quién podrá defenderme? Decían en el Chapulín Colorado. Y aparecía el Chapulín defendiendo. Lo mismo, el pueblo judío desarrolló eso que ellos habían escrito y que en la historia habían contado la historia, que si antes hubo Yoshua, Salvador, salvado de las aguas, Moisés, Salvador, Jesús, salvado. Jesús es Salvador, porque Él salvará a su pueblo. Y pecado es error, es no apuntarle. Recuerda que la palabra pecado no tiene connotación para el romano, para el griego. Ellos no tienen connotación moral, porque si tuvieran connotación moral no matarían. Y ellos eran tremendamente criminales, avasallando a los pueblos.
Si hubiese sido connotación moral, pues no hubiesen sido infieles, no hubiesen tenido una sola esposa. Y eso, el sexo lo tenían por todos lados. Era la comida, el pan de cada día, como decimos en Colombia. Los faraones y el rey Salomón no tenía 1000. Que era Salomón de Egipto, Zorobabel de Babilonia y Herodes de Roma, que eran los reyes que más conocemos. Los 3 templos que se hicieron en Jerusalén, el uno lo hizo Salomón, un personaje egipcio. El otro lo hizo Zorobabel, personaje de Babel, Babilonia, de Babel, Torre Babel. Y el otro lo hizo Herodes, según la historia, en papel que se tiene la historia, porque es que una cosa es la realidad y otra cosa es lo que se escribe en la historia. Aunque la historia pues manifiesta una creación, hay que crearla. Entonces vamos en la palabra Jesús. Jesús es Salvador. ¿De qué iba a salvar Jesús? Del error. ¿Qué era errar? Era no apuntarle con la flecha. Cuando usaban la flecha, el arco, no le pegaban a la víctima. Errar era pecar. El emperador siempre quería ganar las guerras. Y para ganar las guerras tenía que tener buena puntería. No había que pecar. Ese Jesús es Salvador. Dice, ese salvará a su pueblo de los errores. No hay que cometer errores, no hay que fallar, hay que apuntarle al otro, hay que matarlo muy bien. Y yo ahora entiendo muy bien por qué los sicarios en Colombia, y no sé en otras partes del mundo, yo hablo desde lo que sé, oran a su Dios antes de ir a matar a la víctima por la cual están pagando. Y hay iglesias en Colombia dedicadas a eso. Son iglesias normales, pero que ellos saben que San Judas Tadeo les va a ayudar, que María Auxiliadora los va a auxiliar y que el otro santo les va a proteger y les va a ayudar a cometer la fechoría. Los va a llevar a cometer, a acertar, a no cometer error, o sea, fallar, pecar. A no pecar. No pecar es no cometer error. La palabra pecado es no errar. Para ellos, para nosotros ya tiene una connotación moral. Pero como yo estoy yendo a las raíces, explicándote a ti de dónde vienen las palabras, entonces cuando en el escrito que nosotros tenemos, en el escrito del Nuevo Testamento, se habla que ese es el Cordero de Dios que quita los errores, que no nos va a dejar fallar, es porque ellos van hacia la conquista. No quieren fallar, no quieren cometer un error de táctica, de estrategia militar. Bueno, Mesías. Ahora, vamos a la palabra Mesías. Ya dijimos, Cristo, ungido, consagrado. Era el emperador que se consagraba. Jesús, el Salvador, el que iba a quitar el error del pueblo, iba a acertar. Y ahora, Mesías. ¿Qué era el Mesías? Hoy no puedo hablarle exactamente del Mesías. ¿Por qué? Porque quiero estratégicamente, sin pecar, o sea, sin errar, quiero mostrarles qué era la palabra Mesías, Mesaya, para los hebreos. Eso también es hebreo. O sea que la palabra Mesaya, Mesías, es hebreo. La palabra Jesús es hebreo. Y la palabra Cristo es griego, es latina. Esos los dos están emparentaditos. El griego y el latín tienen la misma concepción, recuerden, porque Roma le copia a Grecia, le toma toda la infraestructura mental, filosófica, teológica, astronómica, todo. Lo agarran porque era la estrategia para ellos hacer dinero. Porque ¿cuál era el interés de Roma? Hacer dinero. Era el comercio. Dos cosas montaron el comercio, favoreció el comercio, los enriqueció a los romanos. Uno era la arquitectura y dos fueron las leyes. La república, el senado, el congreso, todo eso fue las leyes, les hicieron tener buen dinero. Y la arquitectura, la ingeniería, y eso fue lo que hicieron ellos, abrir caminos por todos lados y aplicar sus leyes. Por eso, el Antiguo Testamento está fundamentado sobre la ley.
una ley gubernamental. El Antiguo Testamento, cuando yo les explique cómo nació el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que, claro, ahí lo entendemos. Porque la palabra ley nace es por el faraón, por el rey, por el emperador. Eran lo que quieren hacer la ley. La ley. Y la ley era que cumplirla, como nosotros aquí. Si no cumplimos la ley, nos meten a la cárcel. Es divina. La ley aquí es divina. Quien no la cumpla, lo meten, le va bien feo. Pues hay que cumplir la ley. Lo mismo era para ellos. Son imperios que se van creando. El ser humano es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Nunca dejará de ser. Nunca. Eso es como si dijéramos que la jirafa ya no es jirafa, que la abeja no es abeja. Desde que es la abeja siempre ha sido abeja. Y el elefante siempre ha sido elefante. Y la vaca siempre ha sido vaca. Y la hormiga siempre ha sido hormiga. Y el ser humano siempre será el mismo. Soy humano y nada del humano me es indiferente. Es exactamente lo mismo. Cambia la forma, el contenido, pero no cambia la esencia. Por eso el espíritu no cambia. Por eso no cambia la respiración. Toda la vida ha respirado el ser humano. Neuma, espíritu. Ruah, espíritu. Todo eso es exacto. Eso es claro. Cuando uno interioriza, pues uno se da cuenta. Bueno, entonces íbamos por el lado de Mesías. Hay que mirar de dónde viene la palabra Mesías, de dónde la copiaron los hebreos. Pero para el punto de vista hebreo, que es la venida del Mesías o el Mesías esperado, ellos tienen exactamente cómo va a ser el Mesías, el del hebreo. Pues sucede que en el Nuevo Testamento está el Mesías, llegó. Pero si usted compara el Mesías del Antiguo Testamento o el esperado por ellos con el Mesías que nosotros aceptamos o que nos infundieron, lo adoptamos y lo creemos firmemente, hermosísimo, bello, hermoso. Historias bellísimas, historias sagradas, para mí es sagrado. Pero después le voy a explicar qué es sagrado, ¿no? Después le digo que es sacro, que eso también viene de los romanos, lo sacro, lo sagrado. Lo augusto, porque llamaban Augusto. Bueno, muy bien. Si tú comparas el Mesías del Antiguo Testamento con el Mesías del Nuevo Testamento, no tiene nada que ver. Por eso uno considera a los pobres judíos. Porque los judíos, los que sabían, los que conocían, los otros no sabían. Ustedes saben que en todas partes hay de todo. Como aquí, como entre los cristianos. Entre los cristianos tenemos el Nuevo Testamento. Y en todas las casas que yo voy, hay Biblias. Y cuando se les está dañando la Biblia, me dicen, ay, fue que se me está ya rompiendo la Biblia, me regala una Biblia, o me recomiendas una, o todo. Y uno les da la Biblia a la gente. Y pregúntele qué dice la Biblia. ¿Qué conocen de la Biblia? Lo que les dice el ministro. Lo repiten como loros, pero no ha leído la Biblia. No has leído el Nuevo Testamento. Lo tienes ahí, pero no lo lees. Dígame la carta de Filimón, ¿qué dice? La carta de Judas, ¿qué dice? A ver, la primera de Pedro, ¿de qué trata? Tú no sabes. Y eres cristiano toda la vida, le dice uno, vamos a la carta de Santiago. Dice, Santiago, se me parece como cerquita a Josué por allá, Levítico. Se van para allá, ¿ve? No la hemos leído. Entonces, ¿cómo vamos a entender si no hemos leído? Pero para eso estoy yo aquí, ¿no? Para ayudarles. El único propósito es vida espiritual. El día que tú te vuelvas espiritual, vas a tener buenas relaciones con los demás, vas a tener excelente salud y vas a ser autosuficiente. Nada te faltará. El día que tú eres espiritual. Pero ese es el camino que te estoy llevando hacia la espiritualidad, hacia la interioridad. ¿Y cómo la consigues? La consigues partiendo de la respiración. El día que tú te des cuenta de la respiración, el día que tú te des cuenta que respiras, que tú vives por la respiración, ese día tú naces de nuevo. Vas a nacer de nuevo. Muy bien. No más con la respiración, pero recuerda que son 5. Comer bien, dormir bien, tomar agua, respirar y hacer ejercicio. Esos son los 5
pasos espirituales, de la espiritualidad, de la espiritualidad de verdad. Lo otro es religioso. Entonces, Mesías. Tenemos 3 palabras sobre Jesús. Cristo, que es latino. Jesús, que es Salvador, pero los romanos lo toman es para acertar pecados. Y Mesías. Pues cuando llegue a ese punto, tú te vas a dar cuenta que ese Mesías en nada se parece. Es muy diferente, es un Mesías romano el que nos vendieron a nosotros. El Mesías que tenemos. Y es normal, está bien. O sea, no pasa nada. No hay problema, porque es que nacemos así. Es como si yo me quitara el nombre Ricardo. Yo soy Ricardo. Y apellido Rubio, pues me gusta, porque nací ahí. A ti te gusta el cristianismo. Ahora, lo que sí tienes que saber es qué es la familia Rubio, de dónde viene, por qué eres como eres, por qué tienes esta cara, qué heredaste, la genética, el ADN. Claro, uno quiere saberlo. Entonces eso es lo que yo estoy haciendo contigo, para que tú sepas qué es el cristianismo. ¿Y el cristianismo te ayuda a la vida espiritual o no te ayuda a la vida espiritual? A veces te ayuda, otras veces no. Depende de cómo tú lo tomes. La religión a veces le ayuda a crecer en la vida espiritual a uno. Otras veces la religión no te ayuda. Y eso a través de la historia se sabe que no te ayuda. No te ayuda a crecer en la vida espiritual. Porque si tú estás enfermo en este momento, de nada te ha ayudado la religión. Y si en este momento tú estás obeso, tienes diabetes, estás vuelto nada físicamente, pues de nada te ha ayudado la fe, la religión. Que te salvaste, que fuiste a la iglesia y te sanaste, está bien, pero dentro de poquito vas a volver a estar enfermo otra vez. Porque no es que tú no te portas bien, no comes bien, no te cuidas. Hay que tener una disciplina, eso es disciplina. Recuerda que lo aprendimos de los egipcios. Disciplina. Ajá, comer bien y cultivar bien. Recuerda, disciplina, los 2 palitos. La crianza y el cultivo. Las cosas bien correctas. Ojalá pudiera uno profundizar un poco más. Bueno, entonces, 3 cosas que vamos a aprender con lo de Jesucristo, con lo del cristianismo. Vamos a aprender la palabra Cristo, vamos a aprender la palabra Jesús y vamos a aprender la palabra Mesías. 3 cosas. Pero para llegar a eso, el Mesías, Cristo y Jesús, tenemos que ir al pueblo romano que fue donde nació esto. Todo es romano. Y tú, que no te gusta Roma, entonces si no conozcas Roma no quieres la abuelita. ¿Qué vamos a hacer? No ama a la abuelita. Yo conozco gente, y aquí en Del Río, que niegan que vienen de allá de México. Que ya no son Ricardo, sino son Richard. ¿Ve? Ya se cambian el nombre, entonces. Pero el problema es que cuando le sacan a uno la sangre se dan cuenta de dónde es. Así va uno negando las raíces. Lástima. Porque uno debe estar orgulloso de sus raíces. El naranjo está orgulloso. La naranjita está orgullosa de esas raíces que produce una dulce naranja. El limón está orgulloso del limón, aunque produce ácido, pero produce el fruto. Las uvas, orgullosas de esas raíces. Y nosotros nos avergüenzan las raíces o las ocultamos. Las cambiamos, las maquillamos. Terrible. Qué bonito cuando uno sabe las raíces, cuando uno profundiza en la parte interior. Entonces ahí sí sabemos por qué somos como somos y de qué vamos a morir. Muy bien. Entonces llegué al punto que yo quería, que es el punto de los romanos. Que es fabulosa la historia, y si tú quieres saber qué es ser cristiano de verdad, estudia la historia romana. Y hay mucho por conocer. Mucho, mucho, mucho. Si tú quieres saber lo que es verdaderamente el cristianismo, hay que conocer a Roma. O sea, conocer la historia de Roma. Y ya sabes por qué cargas la cruz, por qué oras como oras, por qué pides como pides, por eso. A no ser que ya tenga influencia hindú, del yoga, de eso, que ya es diferente. Ya es diferente, ya es una combinacioncita ahí que tú haces. Pero si vamos al original cristiano, es netamente de la cultura romana.
que ya no es la italiana que tenemos, porque ellos ya están diferentes, pero es la historia de donde venimos hace 2000 años. Muy bien, entonces me voy para Roma. Vamos a ver. Hoy solamente les voy a presentar el panorama. Hoy les voy a mostrar el panorama, que tú ya lo sabes, porque por intuición lo sabes. Como tú ya sabes, ay, este lunar que tengo aquí, ya se lo vi a mi papá. Y al abuelito, vi una foto de mi abuelito y también tiene la fotico allá y me dijeron que ese era mi abuelo. Ah, ya sé por qué tengo, tú ya lo sabes. Pero no lo quieres ver porque la fotico de tu abuelo está en blanco y negro. Y tú que aquí te ves el lunar a color. Por eso crees que no es la descendencia. Muy bien, me voy para Roma. Voy a pasar. Muy bien. Ahora vamos a ver de los romanos. Vamos a ver la astronomía, la astrología, la religión, la Biblia, la ciencia y la fe de ellos. Y debajo hay toda una espiritualidad. Pero hoy les voy a presentar solamente el mapa. El mapa. Yo tengo una reunión a las 10 de la mañana, entonces tengo que terminar un poquito antes. Pero les voy a decir lo siguiente. Mire, este mapa, mira, por aquí está España. España. Aquí está Italia, que son los italianos, donde está Roma, por aquí, donde nacieron, donde empezaron los romanos. Por aquí está Grecia. Aquí abajo está Egipto. Y aquí está los hebreos. Palestina, mire. Aquí está el río Éufrates, Mesopotamia. El río Éufrates aquí, baña el río Éufrates. El Tíber en Italia. El Nilo en Egipto. En Grecia, tengo que mirar cuáles son los ríos de Grecia. Bueno. Mire, el rojito era en el año 133 antes de Cristo, según el calendario que tenemos hoy día, calendario gregoriano. Entonces mire, España, era el 133 antes de año de Cristo, estaba por aquí, vea. Aquí está Cartago, esta parte es importantísima. Las islitas en el Mediterráneo, Grecia y aquí una parte de Asia Menor. Esto se hace menor es Turquía, es donde se escribió el Apocalipsis, o donde fue dirigido el Apocalipsis, a quienes fue dirigido el Apocalipsis, a las 7 iglesias de aquí de Asia Menor. Pero después llegamos al Apocalipsis, eso solamente es para ubicarte. Pues sucede que el imperio, hasta el 133 el imperio romano estaba aquí nada más. Pero ya en el 44 se había tomado todo este norte de África, se había tomado aquí ya un poco más de Asia Menor, ya estaba aquí más cerca de los persas, por aquí están los persas. Y ya se había tomado lo que hoy día llamamos Inglaterra, Alemania, los Países Bajos, Holanda. Inglaterra aquí el verdecito se lo tomó en el 117 después de Cristo. Aquí vean, pero ya iba para allá. Ahora, en el año 14 después de Cristo, vea, Augusto, ya el emperador se llamaba Augusto, los Augustos. Ya habían tomado todo este amarillo de aquí arribita, mire. Y aquí. Y aquí habían ya casi, se habían ya tomado toda la península de Turquía, lo que hoy día Turquía sea menor. Y ya en el 117 después de Cristo, ya se había tomado lo que es Mesopotamia. Y lo que es aquí todo Jerusalén, Palestina, Israel. Ya lo había tomado otra vez. O sea que ya el imperio romano había influenciado, ellos había intercambiado y estaba en el dominio militar, cultural de todo este Mediterráneo. Para nosotros, recuerde, el pueblo hebreo está aquí. La Biblia está acá. Aquí nació. Pero lo que más me impacta a mí es que al poquito tiempo, ese imperio romano, que había crecido tantísimo,
ya estaba prácticamente, estaba, ¿cómo le digo? Clasificado, mejor dicho, orientado hacia la inculturación. La inculturación. Entonces, el pueblo romano, tengo que decirte que son 3 momentos que vivió. Uno fue cuando con los etruscos ellos vivieron lo que es el rey, la monarquía. Luego pasó a república, cuando vencieron ellos a los etruscos. Y luego empezó el imperio. Entonces, cuando ellos eran república, senado, era este verdecito, nada más. Cuando se volvieron imperio, pues ya mire todo lo que creció como imperio. O sea que les convenía ser más imperio que solamente república. Y por eso fue que hubo el cambio. Y lo que más me sorprende, que era lo que les iba a decir, es que al poquito tiempo ya vemos a este imperio romano dividido en 2, Oriente y Occidente. Y aquí sabemos que hay 2 clases de cristianismo, el occidental y el oriental. Nosotros tomamos el occidental por España, que fueron los que llegaron aquí, pero del imperio, del cristianismo oriental, sabemos muy poquito, muy poquito. ¿Cómo es posible que en tan poquito tiempo todo esto era cristiano? Y ya, para aquí quedó un cristianismo, para aquí quedó otro. ¿Por qué para acá este lado quedó un cristianismo y para acá quedó otro? Si lo que se dividió fue el imperio. Entonces alguien me explica, no, porque es que el imperio ya con Constantino había adoptado. No, pero no es que eran indiferentes ya. ¿Y por qué continuaron? Porque el imperio había creado el cristianismo. Y como aquí había una clase de emperador, pues ellos siguieron esta clase de imperio, de iglesia. Y como había aquí otra clase de emperador, entonces había otra clase de iglesia. De acuerdo al emperador que estuviera en cada una de las partes, había una clase de iglesia. Entonces, ¿era la iglesia la que creó el imperio? ¿O fue el imperio el que creó la iglesia? Tu cristianismo. Voy un poquito más adelante. En el siglo VI, ya después de Cristo, ya vemos los reinados. Ya el imperio estaba cayendo y ya vemos el reinado bizantino, del imperio bizantino, pero ya vemos el reinado de los gépidos, el reinado de los lombardos, el reinado de los francos, el reinado de los visigodos, el reinado de los eslavos. Y sin embargo, todos estos reinados son cristianos. Porque los eslavos, los sajones, invadieron a Roma o al Imperio Romano y sin embargo ellos eran cristianos. ¿Por qué cuando pisaron el Imperio Romano, por qué siguieron cristianos? Porque cuando pisaron el Imperio Romano, ellos adoptaron lo que era el Imperio Romano, que eran las leyes, y dentro de las leyes estaban las culturas, y dentro de la cultura estaba el cristianismo, como imperio. Porque si es gente la que está evangelizando, gente normal, como nos lo hacen creer, que eran los evangelizadores, pues ellos los matan, y se acaba el cristianismo. Pero lo que había era una reglamentación legal, estatal. Y después llegó aquí a los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con los Estados Unidos? Muy bien. Mientras Roma fue república, estaban estos grupos. Habían 3 grupos. Los grupos sociales, que eran los patricios y los plebeyos. Entre ellos estaba la lucha por la igualdad. Había la ley de las 12 tablas. Recuerda que Moisés también tenía las tablas de Moisés, recuerda. El tribuno de la plebe, las mujeres y los esclavos que luchaban por la igualdad.
y estaban las instituciones, la república, que eran los comicios, los magistrados y el senado. Pero después vamos a ver que ellos ya no les gustó vivir de manera de república porque había mucha inestabilidad, entonces mejor se pasó al emperador. Y este emperador Octavio después se llama Augusto, porque Augusto significa divino, hijo del divino. Después les explico cómo llegó a ser Augusto, cómo fue la historia. Yo se las explico después. Eso es lo que voy a hablar en estos días. Muy bien. Aquí tenemos a los dioses, al Olimpo. Los dioses griegos es exactamente los dioses romanos. Para el griego era Juno, para ellos era Juno, era la familia. Para el griego era Zeus, para el romano era Júpiter. Y así sucesivamente, así sucesivamente. Bueno, aquí los voy a parar por el día de hoy, porque quiero dejarles para mañana. Voy a dar la cara, porque voy a la reunión. Muy bien. Yo les voy a mostrar, les voy a probar por historia cómo cuando se crea el cristianismo, ni siquiera cuando se crea el cristianismo, lo crean por ley, por decreto. Pudo nacer desde la base, o sea, hay un consejo, un consenso y un consejo de alguien que propuso cómo salir de la dificultad que había. Y esas personas crearon y luego empezaron a propagar de manera oficial el cristianismo o la idea de Cristo. Cristianismo, vea que no estamos hablando de mesianismo, de Jesús, sino cristianismo. Y luego se fue propagando para conveniencia del imperio. De eso les voy a hablar mañana. Hoy me quedo corto por el tiempo, pero ya empiezo a sembrarle las bases o a sacar el iceberg, a sacar como cuando uno está en un lodazal y allí hay oro, hay un tesoro y empieza uno del lodo a sacar y va tomando, va lavando las piezas, va lavando, ay, mire la pieza de oro, va sacando el oro de allí del lodo. Eso es lo que yo estoy haciendo, sacando el cristianismo de todo eso para que quede puro, para que tú en esencia quedes muy bien. Muy bien, por cosas de tiempo me tengo que retirar porque ya tengo que ir a cumplir. Pero mañana voy a continuarles, ahí tengo todo preparado. Y vamos llegando a algo maravilloso. Es para que tú entiendas el cristianismo, para que tú sepas de qué se trata ser cristiano, de dónde viene, qué es ser cristiano, de verdad. Ahora tú puedes tener en este momento otra clase de cristianismo y hazlo, está bien, pero para que sepas de dónde viene. Muy bien, pasa este video. Hoy me quedé corto, pero mañana les complemento y saco tal vez una buena conclusión. Por hoy te digo, bye bye.